Bueno, yo lo primero quiero dar las gracias, quiero saludaros a todos, gracias por venir, porque quiero dar la enhorabuena a Inma por organizar este tipo de eventos apoyado por la Unidad de Igualdad de la Universidad. Creo que es muy necesario que hablemos del tema. A mí me ha pasado muchas veces que hablo, lo digo, y el que tengo al lado me dice, pero no, eso no pasa. Y pasa. Entonces es muy bueno que tengamos este tipo de actividades y que lo hablemos, que lo digamos, es lo que hay, es lo que hay. Luego pensemos cómo solucionarlo, pero lo veamos, ¿no? Que lo sepamos. Entonces, bueno, yo lo único que quiero es contar un poco cuál ha sido mi percepción, cómo ha ido evolucionando y intercalarlo un poco con lo que yo he hecho y contaros cuál ha sido mi experiencia hasta ahora. Todavía me queda. Entonces, bueno, me hace gracia porque una de mis inspiraciones muchas veces es precisamente una científica que ha sido nombrada en la anterior charla por Toñi, y es Maria Mitchell. Maria Mitchell tiene ya ha contado Toñi, así que no, iba a contar algunas anécdotas también, pero ya las ha contado ella. A mí me parece fascinante que fuera una persona, estas fotos a mí me parecen geniales, ¿no? Manteniendo su identidad, la cultura de la época, cómo iba vestida, y fue una mujer que avanzó en la astronomía, y no solo eso, sino que pidió que igualaran su sueldo, hasta donde yo sé lo consiguió, pero no lo sé, ahora que dices tú, no, ¿verdad? Yo no lo tengo muy claro porque ahora hay... Entonces lo consiguió, o no, pero desde luego lo planteó y habló del tema. Y decía una cosa que a mí me pareció, y yo creo que refleja cuál es la motivación y cuál fue siempre mi motivación para dedicarme a la ciencia. Y es esta. Dice, tenemos hambre por la mente, o tenemos un hambre en la mente, pedimos todo el conocimiento que nos rodea y cuanto más sabemos, más deseamos. Y ese sentimiento, yo recuerdo haberlo tenido siempre. De verdad, suena tópico y tal, pero es verdad. Y yo creo que todos en cierto modo lo tenemos. A veces lo tapas un poco, ¿verdad? Porque queda fatal ser una friki. Pero no está mal, muchos lo tenemos, muchos de los que estáis aquí lo tenéis. Y no tenéis que avergonzaros de tenerlo, es fantástico. Y ese es el sentimiento que está detrás por supongo que todos los que estamos aquí hoy. Entonces, en mi caso, lo que yo siempre recuerdo también es que lo que me fascinaba era no hablar del conocimiento así en general. A mí lo que me fascinaba era pensar que la vida se podía explicar con las leyes de la física, las matemáticas y la química. ¿Y cómo? Yo lo tenía claro, sabía que eso tenía que ser así. Yo lo que quería saber era hacerlo, quería contribuir a utilizar esas herramientas, a aprender a manejarlas y a combinarlas para entender cómo funcionamos. Me parecía fascinante desde siempre. Mi madre siempre dice, que siempre lo dije, que yo quería ser investigadora, no sé qué decía, investigadora bioquímica o investigadora científica, y mi madre decía, es imposible, no sabemos por qué. Mis padres los dos son científicos. Entonces ellos decían, no sabemos por qué, pues porque lo estaba oyendo muchas veces. Entonces probablemente yo tuve influencia de ellos. No lo sé. En ese momento lo que sí que sé es que no recuerdo querer ser otra cosa. Eso es verdad. Ahora, llegó un momento en el que yo tenía que elegir. Porque estaba bien, yo sabía que yo quería hacer algo de eso, ese batiburrillo de cosas yo las quería poner todas juntas y quería entender. Y para entender tenía que estudiar, porque tenía que tener bien claras las herramientas que yo tenía que utilizar para poder estudiar y para poder trabajar en ciencia. Ahora, ¿por dónde empezaba? Yo sabía que lo que quería era ir desde el átomo hasta la célula, o al revés. Quería combinar, quería entender este salto que hay aquí, o contribuir a entenderlo, tampoco... sino dedicarme a eso, dedicarme a entenderlo. Ahora, ¿por dónde empezaba? Entonces, podía o estudiar biología, que era empezar un poco verlo desde arriba, o estudiar alguna, quizá, no sabía, yo decía, matemáticas, no, química o física. Entonces pensé, química.
porque aprender química me va a costar, va a ser una carrera dura, pero a lo mejor me da una base suficientemente sólida para luego ir para arriba, porque ir para arriba me va a encantar, porque lo tenía muy claro, que la parte de la biología y la parte de la medicina me gustaba mucho, esa parte iba a ser fácil. Así que decidí elegir el camino difícil, para poder formarme bien, sólidamente, en las herramientas que me iban a permitir ir hacia arriba. Aquí yo no tuve no recuerdo tener ninguna sensación esa de, bueno, voy a estudiar química, no. Nadie me dijo, no, porque eres mujer, eso no es una carrera de mujeres. La verdad que no. Mi madre estudió 2 carreras. Mi madre estudió biología y farmacia. Y yo en mi casa había visto, mi madre trabajaba, mis 2 padres eran profesores, y yo había visto, aunque después vi que no era así, pero en ese momento lo veía igual. Y no era así, y a lo mejor tenemos tiempo para comentarlo. No fue así, pero yo les veía iguales. Y entonces yo no tenía ninguna sensación de que yo no pudiera hacer lo que yo quisiera. Y además mi abuela, que es una persona fantástica y muy inteligente, era ama de casa, es ama de casa. Y nunca pudo estudiar. Ella quería ser médico y no la dejaron porque no estaba bien visto. Entonces, mi abuela le dijeron, en todo caso, estudia enfermería. Y mi abuela dijo, no, porque yo quiero ser médico. Y entonces le dijeron, pues no. Y entonces ella dijo, pues no. ¿Qué le vamos a hacer? Era otra época. Pero mi abuela toda la vida nos perseguía y nos decía, no os rindáis como yo, es otra época, estudiar. Entonces yo cuando llegó este momento, yo dije, pues sí, química, venga. Simplemente lo pensé y dije, química. Perfecto. Así que estudié química. Estudié química en la Universidad de Oviedo. Y yo sabía que yo lo que quería era ir hacia la célula, ¿no? Yo quería ir hacia la vida, desde la química. Entonces era la bioquímica lo que yo quería estudiar. Entonces en Oviedo había una licenciatura, empezaba una licenciatura nueva, que era de segundo ciclo, se llamaba. Entonces estudiabas los 3 primeros años de una asignatura, de una licenciatura, y luego los 2 últimos los estudiabas de otra. Entonces yo decidí apuntarme a esa, porque era bioquímica. Yo decía, oh, perfecto, es que además, perfecto, porque era la primera licenciatura, era el primer año que se instauraba esta licenciatura. Y de hecho era muy interesante, porque fijaros, esta es mi orla. Fijaros qué chiquita es, ¿no? Normalmente las orlas son como cientos. ¿Por qué? Pues porque esta licenciatura que se hacía en Oviedo, que era una especie de proyecto piloto, era 25 personas. Se seleccionaba a 25 alumnos que procedían de química, de ciencias, llamamos, relacionadas con la vida, ¿no? Entonces eran veterinaria, medicina, biología, y entonces estos 25 hubo una selección y accedimos a la segunda licenciatura de bioquímica. Y la verdad que fue un curso fantástico, porque era un curso competitivo, pero con muy buenas relaciones. Algunos de nosotros, muy pocos, hemos seguido en ciencia y seguimos teniendo una relación muy especial. Y fue una época muy buena, porque trabajamos muy duro, pero aprendimos mucho. Y era un sistema fantástico que, como todos los buenos sistemas, lamentablemente ya no existe. Pero fue muy bueno. Ahora, yo entonces no me di cuenta, y yo todavía no sentía, fijaros en la cantidad de... Somos 25, ¿verdad? Pues de los 25, la mayoría éramos mujeres. 9 eran hombres. No, lo conté el otro día y se me ha olvidado, pero creo que eran 9. Pero yo entonces no lo vi, ¿eh? Yo cogí la orla tan contenta y me la llevé a mi casa. Pero luego miras aquí y aquí la mayoría eran hombres. Y esto es solo una representación, porque quisimos poner a las mujeres que nos habían causado. Aquí tenías que elegir una representación de tus profesores. Que, por cierto, este es mi padre. Es muy bonito tener a tu padre en la orla. Pero estos son... no me regaló las notas, ¿eh? Estos son una representación de lo que había. La mayoría de los profesores eran hombres. Pero yo entonces todavía no lo veía, ¿eh? Yo no lo veía. Yo estaba rodeada en mi clase por mujeres fantásticas. Las 3 mejores de la promoción fuimos mujeres. Y realmente durante ese tiempo yo no veía ninguna... Yo oía hablar de las diferencias, pero yo no las tenía a mi lado, yo ni las había vivido, ¿sí? Entonces llegó la segunda gran decisión. La primera fue decidir qué estudiaba y hacia dónde quería ir.
La siguiente fue, yo tenía muy claro que quería dedicarme a la investigación, por lo tanto tenía que hacer la tesis doctoral porque es la evolución normal de estas carreras. Entonces la siguiente era, ¿y sobre qué hago mi tesis? ¿A qué me dedico? La biología es un campo enorme, la medicina o la biomedicina es todavía más grande. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Cuál es mi pregunta? Entonces en una de las asignaturas que teníamos en bioquímica, que era la asignatura de biofísica, se estudiaba una parte muy interesante de la función de nuestro cerebro, y era entender cómo funcionan las neuronas, el mecanismo eléctrico de función de las neuronas. Todos sabemos que nuestras neuronas tienen electricidad y que nuestro cerebro es eléctrico porque a todos hemos visto un electroencefalograma o todos hablamos de eso, de ay, tiene el electroencefalograma plano y ese tipo de cosas, ¿no? Sabemos que hay electricidad, que se puede medir. La electricidad está en el cerebro, en el corazón, en el músculo y en bastantes más cosas que digamos que no es totalmente conocido por todos, pero está. Y esa electricidad es producida porque existen unas proteínas en la membrana de nuestras células que transportan iones cargados, moléculas cargadas, y entonces producen corrientes eléctricas, como la corriente de los electrones que vemos cuando enchufamos la aspiradora en casa, o la luz. Eso mismo ocurre en nuestro cuerpo y se llama bioelectricidad. Los canales iónicos, esas proteínas, son muy pequeños. Son una millonésima parte de 1 milímetro. O sea, es que no los podemos ver, pero sí que podemos ver su electricidad, utilizando un sistema que se llama, varios sistemas, muchos sistemas, a diferentes niveles. Pero hay uno que se puede ver su electricidad en una célula única y se puede ver la electricidad de un solo canal. Para eso hay que combinar y entender un poco de física, bastante de matemáticas, bastante de química, y llegamos a entender un proceso biológico fundamental, que es cómo funciona nuestro cerebro. Ahí estaba mi pregunta, ahí la encontré. Ahí de repente dije, esto es lo que yo quiero hacer. No sé cómo, no sé por dónde tengo que empezar, pero esto es lo que yo quiero hacer. Y ese momento, yo creo que fue el comienzo de todo. Y desde ahí fue cuando de verdad dije, hay un sitio al que yo quiero llegar y me voy a dedicar a ello. Y entonces, bueno, empecé ahí y estoy aquí hoy. Pero para llegar aquí hoy he dado bastantes vueltas y me ha contado un poco, ¿no? Yo estudié en Oviedo. Cuando acabé la tesis doctoral me fui a la Universidad de Yale, donde estuve 4 años largos y entre medias estuve combinándolo con otro trabajo en la Universidad de Washington, desarrollando nuevos sistemas para poder entender esto que estoy diciendo, para poder entender cómo funcionan estas proteínas y para poder aplicarlo a entender cómo funcionan nuestras neuronas y cómo funciona el cerebro. Pequeños granos de arena, por supuesto, como todo el trabajo de todos los científicos. Son pequeños granos que ayudan a construir, a contestar una pregunta más grande. Ahora, yo dije que mientras estaba aquí no sentía nada de eso, ¿no? No sentía ningún tipo de freno, ningún comentario, no. Yo siempre pensé que no había ningún problema, que yo podía seguir adelante y éramos todos iguales y todos con la igualdad era lo que yo había visto. El problema llegó cuando llegué aquí, y no por ser Yale University, sino porque en el laboratorio donde yo estaba, que era un laboratorio fantástico, de uno de los grandes investigadores en el campo de canales iónicos, se llamaba Fred Seaworth, y había estado trabajando con los premios Nobel Erwin Nair y Bert Sakmann, que estuvieron aquí hace poco también, Erwin. Fred trabajó con ellos y todo el mundo opina que debería haber sido parte del Nobel, pero bueno, era su investigador postdoctoral, y cuando le preguntaron ¿por qué no está usted ofendido de no estar en el Nobel? Y él dijo, no, yo estoy en ese Nobel. Entonces, Fred es una persona fantástica y tenía un laboratorio con mucha gente en el que yo me incorporé como investigadora postdoctoral. Investigadora postdoctoral significa que uno ya tiene un cierto nivel de independencia, ya somos doctores, entonces ya llegamos con un cierto puesto de responsabilidad que en diferentes laboratorios es diferente.
Entonces, en algunos laboratorios, el postdoctoral pues, trabaja con otros y tiene, en mi caso, yo llegué allí con un proyecto propio que yo había desarrollado, o digamos, ideado con Fred, y además llegué y obtuve una beca muy competitiva de la American Heart Association. Son becas que dentro de Estados Unidos son muy competitivas. Y yo la conseguí. Luché mucho para conseguirlas. Escribí un proyecto muy bueno, lo dejamos todo muy bien atado en conjunto con el currículum que yo traía y bueno, también una combinación con suerte, porque en la vida siempre también hay a veces una combinación de que las cosas se alineen bien, eso no lo vamos a negar. Entonces, ¿qué ocurrió? En el laboratorio de Fred había mucha gente de muchos países y había un grupo de chinos, de la China, muy mayores, eran mayores, tenían, no me gustan las generalizaciones, es lo que eran chinos, y tenían una cultura muy arraigada en su pasado, donde las mujeres no podían ser más que los hombres. ¿Qué ocurre? Que cuando yo llegué, mi marido ya llevaba allí 1 año o 2, ya no me acuerdo. No era mi marido, entonces, era mi novio. Estábamos saliendo desde hacía 1 año, yo había llegado allí y mi novio es de aquí, mi novio, que ya no es mi marido, ya lo veréis, pero era canario y allí, pues claro, entonces yo llegué al laboratorio y el primer comentario y persecución, que se convirtió después en persecución, de los 2 chinos del laboratorio, los hombres, era: es imposible que tú estés aquí, porque tú tendrías que estar en el mismo laboratorio que tu marido y deberías ser técnica, no puedes ser postdoc, porque tu marido es postdoc, tú tienes que estar por debajo de él. Y esto que estoy diciendo no estoy exagerando, esto fue una conversación en la que yo, como comprenderéis, hice así. Y yo decía, por favor, que alguien me diga dónde está la cámara. Yo eso no lo había visto en mi vida. Entonces yo decía, ¿perdón? Y dice, y además, pobrecita, porque mira, a nosotros nos paga Fred, porque eso pasa mucho en Estados Unidos, que los jefes de grupo pagan, tienen capacidad de pagar a la gente que trabaja con ellos. Aquí es más difícil. Dice, y tú, pobrecita, te has tenido que pedir una beca. Era al revés. Yo había conseguido una beca muy prestigiosa, pero ellos entendían que, pobrecita, si no, claro, como era una mujer y tenía que pedirlo fuera el dinero. Entonces, eso lo sufrí mucho, porque esto solo es un ejemplo de muchas cosas que tuve que oír. Como por ejemplo, yo en mi casa no cocino. No es que no cocine, es que a Diego le gusta mucho cocinar. Entonces yo le dejo cocinar a él, no hay nada de malo, cuando no está cocino yo. Y entonces, un día llevamos comida al laboratorio y yo llevé comida que había hecho Diego. O la había hecho yo, ya no me acuerdo, pero yo comenté que bueno, en realidad a mí no me gusta cocinar. Y entonces se empezaron a reír a carcajadas y me decían, ¡y encima no cocina! Entonces yo ahí fue donde, primero, y fijaros que coincidió que fue con mi primer puesto de responsabilidad, fue cuando primero vi que había algo raro. O sea, al final va a resultar que sí. Bueno, pues no quiero contar más cosas de ahí. La verdad es que eso son anécdotas al final y eso es lo que quiero transmitir. Yo seguí trabajando. Llevamos a cabo un trabajo que ha sido muy reconocido, como ha contado Inma, no solo con eso, sino con publicaciones, con cosas que están en marcha ahora y que la ciencia no siempre se publica todo, sino que a veces que se adelantan cosas para que den lugar a cosas mejores, ¿no? Entonces hay muchas colaboraciones, el trabajo fue fantástico y recuerdo esta etapa como la mejor de mi vida. Pero esas pequeñas cosas se fueron instalando y me fueron curtiendo, me fueron demostrando que efectivamente todo eso que había oído era verdad. Entonces decidimos volver a Tenerife. ¿Por qué? Pues podría estar 1000 horas hablando de eso, pero no es el caso porque no es tampoco el tema que nos ocupa. Pero lo que sí que quiero decir es que cuando yo decidí volver aquí, de nuevo volví a tener comentarios que tienen que ver con el tema de las charlas de hoy, que eran, te vas siguiendo a tu marido con su familia.
Porque cuando yo me decidí ir de Yale, estaba embarazada. Y mi hija, mi primera hija, nació allí. Entonces mi amigo el chino vino y me dijo: ¡ay, qué bien que te vayas y además estoy orgullosa de ti! Ahora dejarás la ciencia y te irás a vivir con la familia de tu marido. Y entonces yo, claro, dije, pero bueno, me callé, porque le dije, sí, Yusan, sí, qué bien, tantos años y lo has conseguido. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues la realidad es que para tomar esa decisión, Diego y yo nos fuimos a cenar. Por ahora ya sabéis que Diego es mi marido, ¿verdad? Pues Diego, que también es científico, y yo nos fuimos a cenar. Y no lo hicimos así físicamente, pero hicimos esto encima de la mesa. Hicimos una balanza, hicimos nuestra balanza, nuestra propia balanza, que más que la suya era la mía. Y entonces yo le dije, teníamos varias opciones. Una era quedarnos en Chicago, nos habían ofrecido un trabajo allí. La otra era irnos a Barcelona, la otra era irnos a Sevilla y la otra era venir aquí. Y entonces, ¿qué puse yo en la balanza? Yo en la balanza puse esto. Yo en la balanza puse las dos cosas que yo más quería y que sé que él también. Puse mi trabajo, que me encantaba, porque yo seguía con esa primera frase de María Mitchell, la sigo y aún así la sigo manteniendo a pesar de todas las cosas que van pasando, se sigue manteniendo. Seguía empeñada en seguir adelante con proyectos que habían empezado allí y que sabía que podían salir. Y también en el otro lado de la balanza puse a Diego, que Diego es una persona que siempre supe desde el principio que estábamos de igual a igual y nunca ha intentado ni ha tenido ningún... De hecho, él miraba a los chinos y me decía con risa, nos reíamos mucho de muchos de los comentarios que había ahí y muchas otras historias que le conté. Entonces, esta era mi balanza. ¿Y cuál es las fuerzas que se ponen en esta balanza por la sociedad generalmente? Como muy bien ha dicho también Toñi. Esto es lo normal. Esto era lo que se esperaba de mí. Lo que se esperaba de mí era que yo diera para abajo aquí y diera para arriba aquí. Ya has decidido tener hijos, has decidido tener una familia, ahora te tienes que dedicar a tu familia y sacrifica un poco de esto. Pero yo, como estudié química y no física, decidí que lo que tiene que ser es un equilibrio. Y yo apliqué y dije, no, en realidad voy a hacer esto porque yo esto es de lo que sé. Y dije, voy a hacer un equilibrio. Y le dije, Diego, equilibrio. Y me dijo, perfecto. Y entonces le dije, nos vamos a Canarias porque ahí es donde en conjunto tenemos una familia que nos va a ayudar para que yo pueda, igual que tú, tener las mismas, digamos, un camino, no digo paralelo, pero por lo menos trompicones los vamos dando con el mismo ritmo. Y eso fue lo que hicimos. Y lo que pasa que la combinación de esto es un poco un ejemplo de lo que he ido haciendo en todos estos años. Desde ese 2005 en el que nació Catalina, mi primera hija que nació en Estados Unidos, cuando Diego vino primero, porque Diego tiene una carrera un poco más avanzada porque leyó la tesis antes que yo, y Diego se vino y yo pasé el primer año embarazada de Catalina en Estados Unidos terminando mi artículo y Catalina nació allí y yo me quedé sola porque Diego se tenía que estar viniendo aquí. ¿Pero por qué? Porque teníamos claro cuál era el fin y el camino a lo mejor era un poco complicado. Entonces, ese tipo de cosas las hicimos. Yo no me siento que haya sido algo que, oh, por favor, lo que me hicieron. No, porque lo hice queriendo, lo hice de acuerdo con mi equipo. Y mi equipo era Diego y Catalina, aunque ella no lo sabía todavía. Cuando nos vinimos aquí, pues bueno, he ido pasando por una parte y por otra. Esto no está relacionado con que sea mujer, la situación actual en España es complicada. La realidad es que a lo mejor si hubieran sido hace muchos años, yo habría tenido una posición mucho más, digamos, estabilizada que la que tengo ahora, con el currículum que yo tengo, eso es innegable, pero no es mi caso, ni es el caso de solo mujeres. Es un caso general que es lamentable, porque yo tengo un problema y es que no solo soy mujer, soy joven.
Tengo 42 años. ¿A vosotros os parece que eso es joven? Pues sí, es joven. Entonces, hay más sesgos de los que algún día deberíamos hablar, pero así es. Entonces, lo que quiero decir con esta diapositiva es que lo que dijo Rodrigo me gusta, el trabajo tiene que existir. Es decir, todo esto supuso, si nos vamos allí, va a ser para esforzarnos al máximo. Tenemos que seguir trabajando, tengo que darlo todo, porque el fin es conseguir seguir dedicándonos a esto, conseguir seguir contestando nuestra pregunta. Así que realmente la evolución ha sido buena. Obviamente los que estáis aquí no todos conocéis lo que es una carrera científica, pero la base de la carrera es seguir, o la base del trabajo es publicar el trabajo, conseguir que todos los experimentos que se van haciendo, todas las hipótesis que se van comprobando, todos los, de alguna manera convertirlos en una conclusión, ir aportando piezas, pequeñas piezas del puzzle, aportando a nuestro campo, al área al que hemos dedicado, la que nos hemos decidido dedicar. Y yo eso lo he ido haciendo. Lo he ido haciendo, he seguido publicando, y eso ha estado combinado con Guillermo, que también fue otra de mis grandes hazañas del laboratorio, y combinándolo con ir consiguiendo contratos competitivos que me permitan seguir trabajando, que den solidez y relevancia a mi trabajo. He tenido la suerte de que mi trabajo ha sido reconocido con varios premios nacionales e internacionales. Eso me ha apoyado mucho, por eso los pongo aquí. Algunos de ellos, como el Margaret Oakley Dayhoff y el L'Oréal UNESCO, son especialmente dedicados a mujeres, pero eso no les resta la grandísima competitividad que tienen y el reconocimiento. Y de esto me gustaría contar solamente del L'Oréal UNESCO una anécdota, porque el problema sigue existiendo y se va acentuando a medida que una mujer avanza en esa flecha, hacia campos, hacia sitios de más y más responsabilidad. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, quizá más bien a partir de aquí, yo ya no era un postdoc, yo era la jefa de mi propio grupo. Entonces, yo era la directora de mi grupo de investigación. Yo era la que más o menos decidía en qué íbamos a hacer, en qué vamos a trabajar. Escribo los proyectos para conseguir subvenciones y conseguir dinero para que mi grupo pueda seguir trabajando. Y hay otra serie de luchas en las que no voy a entrar hoy, pero es así. Entonces, yo me ocupo de poder seguir trabajando y que haya gente a mi alrededor que pueda dedicarse a la ciencia. ¿Qué ocurre? Que cuando me dieron este premio, era muy seguido a haber nacido mi segundo hijo, Guillermo. Y yo entonces tenía una estudiante alemana que tenía también unas ideas muy socialmente muy duras, no digo porque sea alemana, pero quizá fuera ella nada más. Pero esta estudiante entendía, como había visto siempre en Alemania, que las mujeres una vez tenían un hijo, tenían que dejar de trabajar por lo menos un año, idealmente y correctamente 3. Entonces, ella llegó cuando yo estaba embarazada, vio que yo cogía mi baja de apenas 4 meses y volvía al laboratorio. ¿Por qué? Pues porque me acababan de dar un proyecto, había gente que había que sacar cosas adelante. Y entonces, cuando me dieron este premio, mi estudiante vino y me dijo, bueno, y ahora te irás al desfile de las Barbies. Eso fue muy duro, porque era mi estudiante. Pero hablando con ella, me dijo, es que Teresa, es que no, porque Diego debe ser el que estaba trabajando y tú deberías estar en tu casa con tu hijo, porque acaba de nacer. Entonces, aquello fue muy duro, francamente, mucho más duro que los chinos. Porque era una persona a quien yo había acogido, a quien yo quería formar y quien me había dicho que se quería formar conmigo, pero era incapaz. La propia sociedad, la cultura que le habían inculcado, era superior, era a la admiración que me tuviera o a las ganas que tenía de hacer el trabajo conmigo. Bueno, fue una situación muy complicada de la que no voy a hablar, pero realmente esta chica acabó, hizo una tesis brillante, fue fantástico, pero desde entonces tuvimos una relación personal muy distanciada, porque ella nunca me perdonó en su mente y en su idea de lo que era, que yo no sacrificara
mi carrera profesional por haber decidido tener hijos. Ella me decía que si hubiera querido seguir con esto, tenía que ser sin tener familia. Entonces, eso existe. Y la razón por la que os cuento, a mí me avergüenza esta situación, pero me gusta contarla porque esto es para lo que estamos aquí hoy, para hablar de lo que pasa. Mi último gran, en la flecha que todavía espero que siga, hay un gran logro que es la obtención de una subvención europea muy importante, muy importante, en la que en el panel del año pasado de neurociencia se lo dieron a una sola mujer. Este año hemos sido más, pero ha sido para mí una satisfacción enorme. Es uno de los 2 primeros, Carolina, que habla después, es el segundo que se conceden en Canarias de este tipo de subvenciones, y todo eso, lo que os quiero transmitir aquí es que hay que combinar todas estas creencias con, por supuesto, hay que currar, hay que trabajar muchísimo y darle muchísimo esfuerzo y no rendirse, y eso lo veremos después. Ahora, ¿qué significa en esa flecha? ¿Qué significa en el día a día? En el día a día puede significar que a lo mejor estoy así a las 10, aunque ahora ya la realidad es que estoy en el ordenador, pero hace tiempo era así, y a las 6 estoy haciendo muñequitos de goma eva. Porque no solo sé hacer experimentos y sé hacer electrofisiología y sé montar un equipo de electrofisiología y sé irme a la Antártida a estudiar cómo funciona o cuáles son los determinantes moleculares de la resistencia a temperatura o de la adaptación a temperatura. También he aprendido a hacer goma eva, también sé hacer... bueno, la silicona es aunque también en el laboratorio, pero sé manejar, bueno, un montón de técnicas de manualidades. Y muy orgullosa. Entonces, volvemos otra vez a la balanza. Volvemos otra vez a la balanza. Entonces, ¿cómo está mi balanza? ¿Cómo está? ¿Lo he conseguido? La realidad es que yo no creo que se consiga, sinceramente. La balanza está así. Yo creo que el término del equilibrio es mucho mejor. Porque, ¿qué significa equilibrio? Equilibrio significa que uno está en todos los estados, pero está aquí y aquí, pues está así, ¿no? Es la realidad. Y al final, el efecto final, como se ve, es que parece que hay lo mismo en un lado que en otro. Entonces, es así, esa es la realidad. O digamos que es como si la balanza estuviera así, ¿ya? Entonces, es muy claro cuál es este lado, de verdad. El lado de esta balanza pesa, eso no tengo que explicárselo a nadie. Ni siquiera aunque no tengáis hijos. La familia, los amigos, el cariño, es algo que nos enriquece y que es maravilloso. Entonces no tengo por qué... Este peso está claro, ¿verdad? Ahora, el que a mí me cuesta es a veces. ¿Y cuáles son las cosas que me compensan en ese lado? Entonces, las cosas que me compensan en ese lado, sinceramente, es, en primer lugar, la satisfacción del trabajo bien hecho. El poder hacer un trabajo que se publica en revistas de prestigio, que va cada vez a mejor, que es reconocido internacionalmente, y no solo eso, sino que es reconocido nacional e internacionalmente con fundaciones, con el ministerio, con instituciones que me están dando dinero porque confían en mí, porque confían en que el trabajo que estoy haciendo merece la pena. Esto no se lo dan a todos. Nosotros tenemos que escribir un proyecto cada 3 años, muy justificado, en el que tenemos que demostrarle al Ministerio que lo que estamos haciendo va a permitir un avance en el conocimiento, que va a tener una aplicación, que nos va a ayudar a entender una enfermedad. Entonces, el que nos den esos proyectos significa que confían en nosotros, nos dan esa oportunidad. ¿Cuesta o no cuesta? Sobre todo cuesta, porque es poco, porque todo lo que tú quieras, pero es algo que hay que ganárselo. Entonces, lo he conseguido. Y eso para mí es una de las compensaciones que hay, que me ponen peso en ese otro lado de la balanza. También me pone peso en ese otro lado de la balanza que he organizado aquí reuniones de expertos en mi campo que vienen y se van
contentos y que todavía cuando me los encuentro en la Asociación Americana de Biofísica, que es una reunión de 6.000 personas, me paran y me dicen, aquel meeting que organizaste en Tenerife fue el mejor en el que he estado. Espero que organices uno pronto. Gente, no sé cómo deciros, gente a quien admiro científicamente. Y eso es una satisfacción enorme y ¡pam!, pone otro peso ahí en esa balanza. Pero además, esa misma gente a quien yo admiro científicamente me invita a conferencias como la Gordon Research Conference, que son conferencias muy específicas, en las que, en la de canales iónicos, por ejemplo, muy pocos españoles han sido invitados como speakers, sobre todo en los últimos años, y me invitan a mí a dar una conferencia. ¡Pomba! ¡Ta! Otro peso más a ese lado de la balanza. Y además, sociedades, formo parte de comités en los que ahora estoy en una posición en la que puedo ayudar a otros científicos, puedo ayudar a otras mujeres y ¡pum! Ahí está, otro peso más en ese lado de la balanza. Y el peso que más hay en ese lado de la balanza, además, es que hay gente que está trabajando conmigo, aquí no están todos, y si estuviera aquí Violeta me mataría porque Roger siempre le pone los cuernos en las fotos. Pero y le prometí que los iba a borrar y luego no lo hice. Pero hay gente que trabaja conmigo, gente que trabaja con Diego, que están en nuestro laboratorio, que somos capaces de transmitirles nuestra ilusión, que están deseando seguir trabajando, que se han ido. Rafael ahora está trabajando en Sevilla. Bueno, de los que están en esta foto están todos aquí, ahora hay más. Falta Alberto, falta Laura. Hay gente que viene con nosotros y que somos capaces de transmitirles esa ilusión y esa pasión y esa primera frase de María Mitchell. Y eso es lo que ¡pam! ¡Puah! Pone el peso más grande ahí. Y de repente parece mentira que se iguale, ¿no? Pues en cierto modo se iguala. Pero el otro compite, ¿eh? El otro lado compite. Porque tan mal, como dicen, ¿no? Como me decía aquella alumna mía, no lo hago tan mal, ¿eh? Porque, fíjate, mis hijos me escriben cosas, me dicen te amo y me escriben un montón de cartas. Podréis decir, claro, te escriben cartas porque no te ven. No, no es verdad. Me escriben cartas conmigo. Y sobre todo, al final, hay cosas como las que escribió mi hija el otro día, en el Día de la Madre, que me dice, no hay ninguna madre en el mundo más lista que tú. No es que yo quiera que piense que yo soy la más lista, que no es el caso. Lo que me parece un logro muy bonito es que mi hija piense que ser lista es un valor importante. Y eso, para mí, es un logro, una gran alegría. La realidad, y este es el diagrama en forma de tijera, la realidad que yo he visto y la que os he querido ir describiendo a lo largo de estas diapositivas es esta. La realidad es que, al principio, la mayoría, cuando somos estudiantes, la mayoría somos mujeres. Y eso se va reduciendo a medida que vamos avanzando. Esto que pone aquí grado, tal y tal y tal, yo estoy aquí, aunque en realidad la realidad es que mi posición es algo como aquí, aunque sigo siendo Ramón y Cajal. Pero la realidad es que la tijera se va invirtiendo, la gráfica se va invirtiendo. A medida que vamos avanzando en puestos de responsabilidad, el número de mujeres va bajando. Y yo creo que en parte, aunque esto estamos aquí para hablarlo, para discutirlo, podéis hablarlo entre vosotros, es bueno que se hable, a lo mejor yo creo que en parte es la gran presión social, es esa presión que ponía ahí en la balanza. Se asume que las mujeres tenemos que renunciar a nuestra carrera profesional en favor de tener una familia. Y eso pesa mucho, porque no hay nada peor que decirle a una mujer, es que eres una mala madre por lo que estás haciendo. Y eso pasa. Pasa en las familias, porque no todas las familias tienen esa tradición. No en todas las familias, puesto que esto es una cosa que está cambiando, ¿verdad? No todas nuestras madres, nuestras abuelas tuvieron acceso a estudiar y siempre han aprendido que esa es la vía que hay. Y a lo mejor si nosotros queremos hacerlo, nos falta un poco la tradición de haberlo visto a nuestro alrededor. No es malo ni bueno, pero es lo que hay. Entonces, ese peso puede llegar a ser muy fuerte. ¿Y cuáles son las cosas que yo pienso y de las que me gustaría, no sé, yo lo intento hacer
y veo a mi alrededor, y cuando yo estoy en el comité de una sociedad americana, se llama Oportunidades Profesionales a Mujeres. Es un comité muy grande, ya os digo, de una sociedad de 6.000 científicos, en el que se intenta a veces evaluar qué es lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que siempre salen, porque es una realidad, no sabemos muy bien por qué, es que las mujeres científicas muchas veces no les gusta la visibilidad. Y es un poco lo que estaba contando Toñi, que pasaba en el pasado, pero sigue pasando. Es muy duro que venga una alumna y te diga, ya te vas al desfile de las Barbies. Es muy duro. Es muy duro que venga un hombre y te diga, un científico que ha pasado, y te diga, vaya, qué mona vas, ¿no?, para presentar el póster. Es muy duro. Yo todavía no le he dicho a ningún colega, qué mono vas tú, no sé, ¿no? Entonces, es muy duro todos los días, ¿no? El raca, 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 raca. Es muy duro. Entonces, al final lo que ocurre es que cuando te llaman y te dicen, da una charla como esta que estoy dando yo hoy, lo que dices es, ay, no puedo, porque tengo muchísimo, y es verdad, tengo muchísimo trabajo, como todo el mundo. Tengo que sacar adelante todo eso, tengo que seguir avanzando en esa flecha. Y a mí me cuesta, porque por la tarde ya ves que estoy con la goma eva, es que yo tengo muchas menos horas. Pero la realidad es que hay que hacerlo. Cuando hay una oportunidad de hablar, hay que hablar. Y no solo hablar así, no solo hablar como hoy en esta charla, hablar enseñando mi ciencia. Cuando me invitan a dar una charla o cuando me dicen, preséntate a este premio, porque hay algunos premios por los que hay que competir. Entonces, concretamente en la Sociedad de Biofísica hay varios premios muy importantes en los que sistemáticamente no se presentan mujeres, porque no quieren que se diga, que les martiren. Entonces, eso sigue pasando. Entonces, apostemos por ser visibles, de la manera que sea, apostemos por ser visibles siempre. Y yo creo que esa es una cosa que yo intento, ¿no? Hablar siempre que nos den la oportunidad. Y hay una cosa que yo creo que es muy relevante aquí, y es que yo creo que es muy importante, hilando con lo que acabo de decir ahora, el ejemplo. Y para que haya ejemplo, hace falta que apostemos porque haya ejemplo. Y como lo digo es porque, por ejemplo, yo estoy en los comités científicos de varios congresos nacionales e internacionales, y más de una vez he denunciado, en buena atmósfera y muy buena así, ¿no? Denunciar, quiero decir, he constatado y hecho ver a los organizadores que en las plenarias, por ejemplo, no había ninguna mujer. Conferencias plenarias son las conferencias más importantes de un congreso. Son en las que se pone el auditorio más grande, a la que asiste prácticamente la totalidad del congreso. Los congresos normalmente son grupos de ideas muy sesgadas, ¿no? muy especializadas, entonces tú vas a las cosas de tu mini simposio. Pero luego a la plenaria, que se supone que es algo que interesa a todos dentro de un área más general, va todo el mundo, ¿no? Pues en las plenarias ninguna de las conferenciantes era mujer. Y yo lo he dicho, no puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? No por la cuota, no porque, es que todos somos iguales, no somos iguales, no todos, no. Pero es que en la audiencia, como hoy, hay hombres y hay mujeres. Y hay mujeres que están en ese lado al principio de la tijera, ¿sabes? Y que como han visto la tijera, dicen, voy a seguir así, yo voy a ir por la caída, voy a ir así. Y ya lo sé, total, ¿qué más da? Pero es muy importante que haya una mujer hablando de su excelente trabajo, porque hay mujeres haciendo un trabajo excelente, vamos, es obvio, y que esa mujer esté ahí. Y que esas estudiantes y esas postdoc que están ahí, que lo vean. Y que vean que no solo su ciencia es fantástica, es una mujer, está ahí y lo está haciendo, y es una persona. Y que lleguemos a eso, ¿no? Entonces, ese son el tipo de reflexiones que yo quiero que hagamos todos, que lo sepamos, que es algo que está pasando, que sigamos hablando, pero yo creo que es posible. Yo lo estoy haciendo, y como yo, mucha gente más, no es decir, pero lo que vosotras, las que estáis aquí, que sepáis que no hay que rendirse, que es duro, que va a llegar un momento en el que van a pasar esas cosas, cada vez menos, y simplemente lo que hay que hacer es
poner los oídos en línea recta a veces y otras veces actuar como un equipo. Tenéis que tener un compañero, una compañera, alguien que sepáis, tenéis que rodearos de gente que os quiera y con quien forméis un equipo. Y eso es, yo creo que el secreto para, fundamentalmente, no rendirse, porque ese es el key. Así que muchas gracias por todo y gracias de nuevo por esta invitación.